pasaje se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer solamente dos versículos, el 1 y el 2. Dice la palabra del Señor, reinado de Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedida, hija de Abías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. El Señor bendiga su palabra. Amén. La semana pasada aprendimos que el avivamiento no es una fuerza misteriosa, ¿cierto?, que viene del cielo y que hace que transforme las vidas, las personas que oran, cantan, hablan en lenguas angelicales. Dijimos que eso no era el avivamiento, sino que el avivamiento es el despertar de la fe del creyente en respuesta a la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo que entonces quien actúa y quien opera en la vida del creyente, obviamente a través de la palabra de Dios. Dijimos que el avivamiento produce arrepentimiento sincero, de corazón, humillado. La persona se da cuenta y entiende que debe confesar sus pecados al Señor, se da cuenta que le ha fallado a Dios y que por eso se debe de arrepentir, y a la vez que también el arrepentimiento trae gozo, trae paz del Señor, porque el creyente se da cuenta que no es capaz de salvarse a sí solo y ve en Jesucristo su único Salvador, y por eso que se goza, porque en la salvación no podemos alcanzarla nosotros, sino que el creyente la consigue a través de Jesús, quien el único que tomó nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados, y cargó nuestras maldades en la cruz. Bueno, hoy día vamos a ver que el avivamiento produce una transformación, ¿ya? Y eso es lo que leemos y podemos ver reflejado en este pasaje de Segunda de Reyes. Yo les dije que leyeran todo el capítulo completo, un capítulo muy hermoso de cómo el Señor transforma la vida de este rey. Y el creyente avivado es diferente en sus hechos. Y lo podemos ver en el versículo 1 y parte del versículo 2. Y Josías era un niño, comenzó a reinar sobre Israel cuando apenas tenía 8 años, o sea, la edad de la Noelia, y Josías tenía esa edad, 8 años. Algo muy importante y que el Espíritu Santo inspiró al escritor de Reyes es el hecho de que se menciona a la mamá de Josías, la madre de Josías, que se llamaba Yedida. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque Josías, siendo rey, es un niño, es un pequeño, y por lo tanto la influencia de que ejerce su madre sobre Josías nos deja en claro entonces que esta madre tenía temor de Dios, sin desmerecer tampoco los consejeros, porque como era rey tenía consejeros, todos los reyes tenían sus consejeros, sin desmerecer los consejeros que lo rodeaban, y que también se entienden que ellos también eran temerosos de Dios, a pesar de que los reyes anteriores, habían 2 reyes anteriores, que eran Manasés y Amón, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Dice en el capítulo 21 que Manasés hizo todo lo repugnante a las naciones vecinas y había reinado 51 años. Amón, por su lado, que era hijo de Manasés, hizo todo lo que su padre Manasés había hecho. O sea, hicieron muchas maldades estos 2 reyes. Sin embargo, Josías, que era hijo de Amón, fue bien influenciado por su madre y los consejeros para reinar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero por supuesto, quien está detrás de todo esto no es la persona, sino que es quien inspira todo esto es el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo para traer un avivamiento al rey y posterior un avivamiento a la nación de Israel. Estos 2 versículos es el resumen de la vida del rey Josías, de cómo fue como rey. Y vemos que fue un rey diferente a lo que fueron sus abuelos Manasés y a su padre Amón, que ellos hicieron lo malo a los ojos del Señor. Josías definitivamente no siguió los pasos de su abuelo y de su padre. Fue diferente en sus hechos. Y pudo haber tomado otro camino, claro que sí, pero él decidió seguir al Señor. Dice Segunda de Crónicas, el pasaje paralelo a Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas 34, versículo 3, dice que aún era jovencito Josías, comenzó a buscar a Dios. Y esta búsqueda obviamente lo llevó a limpiar de idolatría en que había caído el pueblo de Israel durante los reinados anteriores. Por el celo a Dios, dice en Segunda de Crónicas, que él quitó los lugares altos, quitó las imágenes de la diosa Acera que había levantado por toda la nación de Israel.
Dice que hizo pedazos las imágenes de los Baales, las imágenes del sol. Dice que las hizo polvo. Y esto quiere decir que su madre y sus consejeros lo guiaron bien en el temor de Dios. Obviamente él como rey tenía la última palabra, pero él decidió obedecer la voz de Dios. Según segunda de Crónicas 34, todo esto Josías lo hizo antes de que se hallara el libro de la ley. Y si ustedes leen, pueden leer en sus casas, segunda de Crónicas, encontraron el libro de la ley que Moisés había dejado. Y una vez que ellos encuentran el libro de la ley, Josías comienza una serie de reformas en la nación. Y a mí me llamó particularmente la atención esto de que encontraron el libro. Y la verdad no es que se había perdido el libro estaba y estaba en el templo, solo que el pueblo de Israel se había alejado de Dios y por lo tanto no hacían caso de la ley de Dios, por eso se dice que lo encontraron. Y yo me recordé cuando estudié este pasaje, me recordé inmediatamente de mí, porque yo cuando me alejé del Señor dejé mi Biblia en un cajón y por ahí estuvo por años, por más de 20 años estuvo por ahí tirada la Biblia, y cuando volví al Señor encontré mi Biblia, pero nunca se apartó de mi casa, estuvo ahí. Solamente que la encontré porque me aparté de Dios. Eso había pasado con el pueblo de Israel. Encontraron la ley de Dios. Pero antes de que encontraran la ley de Dios, antes que Josías se enterara de esta ley, Dios ya había hecho un trabajo en Josías. Josías ya era un rey avivado a sus 8 años por los consejos de Dios, instruidos por su madre y por los consejeros reales. Josías comprendió que para servir a Dios debía ser diferente en sus hechos. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos los consejos de Dios por medio de su palabra. Y es nuestra responsabilidad también como hijos de Dios actuar diferente a como el común de la gente lo hace. Incluso como el común de los cristianos se conduce. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser diferentes porque conocemos la voluntad de Dios, tenemos la voluntad de Dios y por lo tanto conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Es nuestra responsabilidad llevar una vida diferente y actuar diferente. No como el mundo lo hace, sino de acuerdo con lo que el Señor quiere, de acuerdo a su voluntad. Debemos limpiar nuestra vida, debemos quitar y derrumbar todas estas imágenes idolátricas que nosotros mismos hemos creado y hemos levantado en nuestra propia vida. La imagen del orgullo, por ejemplo, hacer polvo la imagen del yo, y destronar el yo es lo más difícil de derrumbar, porque el yo está tan arraigado en nuestra existencia, en nuestra vida. Yo quiero esto, yo deseo esto, yo primero, yo acá, yo allá, y siempre yo, siempre el yo delante. Y debemos quitar esta imagen, debemos derrumbar también las imágenes de un cristianismo mediocre, es decir, que yo sirvo a Dios de acuerdo a mi manera. Y la verdad que siempre me van a escuchar decir esto, no es a mi manera, es de acuerdo a la palabra de Dios y como Dios lo dice. Tenemos que destronar entonces todo aquello que está en primer lugar en nuestra vida y que deja de lado a Dios. Todo lo que no sea Dios en primer lugar, debemos derrumbarlo como lo hizo este rey Josías. Israel se había apartado de Dios y se había hecho dioses falsos. Teniendo las leyes de Dios, no las tomaron en cuenta. Y dice Éxodo 20, del 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte y celoso. Y Dios es un Dios celoso. Y Dios no quiere compartirte con ningún otro Dios que no sea Él. Porque además que Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Dios es un Dios celoso y no va a tolerar compartirte con otro Dios. Como lo dije la semana pasada, el avivamiento comienza por entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios cobra vida en nosotros cuando entendemos y así de esta manera obedecemos y seguimos las instrucciones de la palabra del Señor. Porque el creyente que es avivado, el creyente que vive un avivamiento, debe ser diferente en sus hechos. Por otro lado, vemos también un creyente avivado es diferente en su caminar, y esto lo vemos de acuerdo al versículo 2 de este pasaje de Segunda de Reyes. Dice que Josías se condujo en todo como su antepasado David. No quiere decir que él no haya pecado, no quiere decir que él no se haya equivocado, porque al conocer la historia de David vemos muchas falencias en David. Vemos que fue un asesino, vemos que fue un adúltero, vemos que fue mujeriego y etcétera, y muchas cosas.
Pero lo que le llevó a que Dios lo considerara como el siervo conforme al corazón de Dios es la capacidad que tenía David de arrepentirse y darse cuenta de su error y arrepentirse de todo su corazón y apartarse del mal que había hecho. Y dice la palabra que así fue Josías, como su antepasado David. Es lo que quiere el Señor de nosotros. Un arrepentimiento sincero como el arrepentimiento de David. Del corazón, como le digo, no quiere decir que nos vayamos a caer, no quiere decir que nos vayamos a pecar, pero sí un arrepentimiento sincero del corazón, no de labios hacia afuera, sino no fingido, sino de adentro, un arrepentimiento interior, un arrepentimiento real y total. En David nos damos cuenta que el Señor también cumple sus promesas de no acordarse de nuestros pecados. Esto sucede solamente cuando confesamos nuestros pecados. Él no se va a olvidar de nuestros pecados si no los confesamos. La sinceridad de Dios y su fidelidad siempre permanece. Y dice Isaías 43:25, dice, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque yo soy así y no volveré a acordarme de tus pecados. Eso lo dice el Señor y es promesa del Señor y Él se olvida y lo podemos ver reflejado en la vida de David. Por lo tanto, el creyente avivado es el que camina diferente a como el mundo lo hace, en contra de la corriente de este mundo. Caeremos, pecaremos, claro que sí, somos débiles y necesitamos de la fortaleza del Señor. Pero como lo dije el jueves pasado también, el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. Ahora, hermano, esto sería un mensaje totalmente moralista y legalista si yo lo dejara hasta aquí, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer esto otro, que tenemos que actuar así, que tenemos que ser diferentes, o hacer esto, o hacer esto otro, o hacer esto, aquello. El creyente que vive avivado, que vive un avivamiento, lo primero que hace es amar al Señor. Amar al Señor. Y todo esto lo hace por amor. Todo lo que el creyente avivado hace, lo hace por amor al Señor. No lo hace porque lo tiene que hacer. Lo hace primero por amor al Señor. El creyente avivado, el que ha despertado a la fe, ama a su hermano, no para agradar al Señor, sino porque ama al Señor. El creyente avivado perdona a su prójimo, no para agradar al Señor, sino lo perdona porque ama al Señor. El creyente que es avivado ora y estudia la Biblia, no para agradar al Señor, sino porque ama al Señor y quiere conocerle más y anhela estar en su presencia. El creyente que es avivado es diferente en sus actos y en su caminar porque ama al Señor. Porque ¿cómo podemos agradar a nosotros al Señor con nuestras obras, con nuestros actos, si nuestras obras son como trapos de inmundicia? ¿Cómo podemos agradar al Señor entonces? No hay forma de que podamos agradar al Señor. El Señor dice en Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos. Se da cuenta el orden, el que me ama. Después guarda mis mandamientos. Nosotros no guardamos los mandamientos de Dios para amarle, sino que le amamos. Porque le amamos es que guardamos sus mandamientos. ¿Nota la diferencia? ¿Nota la diferencia? ¿Esto que es diferente? A veces nos sentimos cansados. ¿Se siente cansado a veces de obedecer al Señor? ¿Le cuesta obedecer al Señor? Si es eso, si es su caso, es porque está tratando de obedecer y agradar al Señor con tu propia fuerza, con tu propio ánimo. Y quizás, no quiero juzgar, pero muchos cristianos no han nacido de nuevo, por eso les cuesta obedecer, porque el nacer de nuevo implica también un avivamiento. El Señor aviva porque hay un despertar en la fe. Cuando amamos al Señor, obedeces por amor a Él. Y el que ama al Señor no le cuesta obedecer, porque lo hace para agradar al Señor, no lo hace por obligación, lo hace para agradar al Señor. Dice Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, y muchas veces parece que es todo lo contrario. Pero si nos encontramos que el yugo es pesado, es porque estamos tratando de llevar el yugo con nuestra fuerza, con nuestro ánimo. Y la clave es dejar que el Señor lleve nuestras cargas, que el Señor lleve nuestro yugo. Entonces así podremos caminar diferente, no como el mundo lo hace, amando al Señor. Y el rey Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor, dice la palabra. Porque desde pequeño, como lo dice Crónica, aprendió a amarle. Desde pequeño aprendió a amarle, a los 8 años él ya aprendió a amarle. Actuaremos diferente cuando amemos al Señor. Caminaremos diferente cuando amemos al Señor. Y todo lo que hagamos, lo haremos por amor al Señor. Entonces Él se agradará de nuestro imperfecto amor y de nuestras imperfectas obras, porque le amamos.
En síntesis, hermanos, el avivamiento produce una transformación en el corazón y el creyente ama al Señor y sus hechos y sus acciones las hace porque ama al Señor. Y su camino entonces es diferente porque ama al Señor, porque todo lo que hace, lo hace pensando en el amor al Señor. Entonces, hermanos, un creyente avivado que ha entrado en el avivamiento, sus actos son diferentes, sus acciones son diferentes, su camino es diferente, pero porque ama al Señor, porque ha conocido el amor del Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos amaste primero sabiendo a cómo nosotros éramos, sabiendo que te íbamos a fallar, sabiendo que nos íbamos a caer. Tú nos amaste y así nos escogiste, y en el trayecto nos has transformado y día a día vas transformándonos hasta llegar al lugar que nos tienes preparado. Ayúdanos, Señor, a amarte, a hacer las cosas que hacemos por amor a ti, no por obligación, no por agradarte, porque no vamos a conseguir agradarte con nuestras obras malas, Señor, sino por amor a ti. Ayúdanos a despertar en la fe y que venga un avivamiento de amor por Cristo en la Iglesia del Redentor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.